Grupo Universal, Banco Central, Induban presentan. Empieza el día con olorcito a café. Las cosas buenas comienzan a suceder. Ven, escucha en nuestra mesa lo nuevo que se comenta, el nuevo acontecer. Lo bueno que hacemos, los nuevos emprendimientos. Ven para que hablemos de lo bueno. Buenos días, amigos televidentes. Feliz de llegar nuevamente a sus hogares, esperando que disfruten esta nueva entrega del día de hoy. Buenos días, Elías. Buenos días. ¿Cómo te ha tratado la semana? Cuéntame. Gracias a Dios, muy bien, verdaderamente, positivo todo el tiempo. La verdad que en la República Dominicana nosotros tenemos una cultura de bonomía y de grandeza en el pueblo dominicano, resiliencia totalmente. Es verdad que estuvimos la semana pasada un poco tristes, pero tenemos que echar hacia adelante. Así mismo es. Hay muchas informaciones en el ámbito nacional e internacional que compartir con todos ustedes. Veremos esto en Lo que acontece. La Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo declaró oficialmente ganador de la rectoría de esa importante academia a Ediltrudis Beltrán, luego de que este se declarara ganador ante su principal contendor, Jorge Asjana, quien admitió su derrota y felicitó a Beltrán por haber ganado esas elecciones. La contienda electoral se celebró en perfecta armonía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a excepción de algunos hechos aislados ocurridos en las regionales de esa importante casa de altos estudios. El Banco Central de la República Dominicana informó en esta semana que el mercado laboral continúa en franca recuperación. Según la entidad bancaria, el total de ocupados en enero-marzo del año 2022 es similar a igual trimestre del año 2019. Asimismo, el Banco Central informó que los flujos de remesas superaron los 4.000 millones de dólares en los primeros 5 meses del año 2022. A pesar de que los contagios del COVID-19 ha estado en aumento en los últimos días, el Ministerio de Salud Pública ha reiterado que no se trata de un nuevo rebrote del virus, sino más bien unas subvariantes del Omicron. Las hospitalizaciones y el uso de las UCI y ventiladores a causa de la enfermedad no han aumentado y la letalidad se mantiene en un 0.70%. Diversas escuelas cerraron para prevenir el contagio mayor en maestros y alumnos. Sin embargo, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, descartó la posibilidad de culminar el año lectivo de forma virtual. En el país se agotó el combustible que utilizan los aviones privados, escuelas de vuelos y fumigadores agrícolas, según informaron la Asociación Dominicana de Aviación General y Aeropuertos Dominicanos, Siglo XXI. Sin embargo, horas después de haberse divulgado la noticia, Refidomsa garantizó el suministro del combustible para las aeronaves. Una gran controversia se ha suscitado por la aprobación en primera y segunda lectura del proyecto de ley que crearía una nueva provincia denominada Ramón Matías Mella, una propuesta hecha por Tonti Rutinel Domínguez, quien reveló que su objetivo es que se recuerde como el creador de 2 provincias, a una de las cuales quiere le pongan su nombre. El proyecto ha sido rechazado por distintos sectores especialmente sensatos de la vida nacional. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Compadre, corríjame si me equivoco, pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo. Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y es hecho entre su patrón y usted.
Ah, pero entonces yo no soy el único que aporta los chelitos para mi retiro. Eso es lo chulo del sistema. Si su salario fuera de 10,000 pesos, 287 es lo que pone usted. Y su jefe, 710. Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar. AFP Popular, confianza absoluta. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú, primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. Editorial. Recientemente, como consecuencia de la guerra en Europa del Este, las repercusiones del COVID, el alza del petróleo y la reactivación de las economías, los gobiernos de la región, incluido el nuestro, han tenido frente a ellos muchos retos al mismo tiempo. Retos que se han ido sorteando con pericia, buenas estrategias y hasta suerte, podríamos decir. Pero una sombra de dimensiones descomunales llamada hambre se levanta como una amenaza para la mayoría de los países del planeta. Tomando en cuenta que las variables para que se produzca un desabastecimiento global de alimentos continúan en poderoso ascenso. Por una parte, la guerra aún no termina. Tomemos en cuenta que Rusia y Ucrania han sido considerados por décadas como los graneros de Europa, por su alta producción de trigo, fertilizantes y otros elementos vitales para la alimentación global. Y sus cadenas de producción se encuentran en medio de bombardeos. Por otro lado, los precios de los combustibles y la carestía de materias primas siguen presentes. La FAO ha presentado a inicios de este mes de junio su informe, Puntos Críticos del Hambre, alertas tempranas de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos sobre la inseguridad alimentaria aguda, en el que invita a los gobiernos a tomar medidas humanitarias urgentes en unos 20 puntos críticos del hambre, ya que se prevé que el hambre aguda empeore entre junio y septiembre del 2022, con miras a salvar vidas y medios de subsistencia y evitar una hambruna. Países lejanos como Yemen, Etiopía, Siria y Sudán
pero también cercanos, como nuestro vecino Haití, son citados en este informe en el que también se le da una importancia puntual al efecto del clima en los ciclos de siembra y cosecha de muchos países en vías de desarrollo, que están siendo afectados de forma negativa en su productividad. A propósito de estas preocupaciones, el gobierno dominicano presentó recientemente el programa Siembra RD, con un aporte inicial de unos 500 millones de pesos para el apoyo de agricultores y productores ganaderos y avícolas del país, con miras de que las alzas de precios internacionales de materias primas afecten mínimamente la producción local, haciendo un llamado además a pequeños productores, a familias y amas de casas, para que asuman la producción desde sus pequeñas áreas circundantes a sus hogares y combatan la desnutrición que aqueja a una buena parte de la población y que, de acuerdo a los estudios de la FAO, pudiera empeorar de no tomarse ahora mismo las acciones correspondientes. Queridos amigos, el desabastecimiento es una amenaza a considerar y es importante que todos estemos atentos a la situación mundial. Por una parte, orando y por otra, actuando con diligencia para que se reviertan las variables que puedan causar escasez global de alimentos. Editorial. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Ir al súper es así de fácil. Todo lo que quieras, pídelo al Nacional. Supermercadosnacional.com. La gran diferencia. Los fondos de pensiones no son cuentas de ahorro, son fondos de inversiones en pesos y en dólares, por lo que su valor depende de las variaciones en las tasas de cambio y de interés. Tu AFP gestiona tus fondos buscando rendimiento a largo plazo para proteger tu pensión de la mejor manera posible. La verdad sea dicha, en ADAF estamos claros de que lo tuyo te pertenece. Lo sabemos y por eso lo cuidamos. Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. Gracias por seguir con nosotros aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. En el año 1994 se celebró la primera cumbre de las Américas. Era entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. A raíz de ese encuentro con los países de América Latina y de América totalmente, encuentros de gobiernos y jefes de Estado, se han suscitado y se han dado estos encuentros donde se discuten los asuntos diplomáticos y comerciales. Eso se ha venido realizando varios años consecutivos. ¿No es así, doña Alexandra? Sí, señor, efectivamente, Elías. Ya se han celebrado unas 11 cumbres de las Américas, incluyendo las especiales. Y es mucho lo que el continente ha cambiado en el espacio de estos 28 años.
desde sus inicios. Justo hace una semana concluyó en Los Ángeles, California, la más reciente, matizada por conflictos desde su anuncio debido a la invitación de varios países, a la no invitación de varios países latinoamericanos, y eso trajo unas pocas de ruido. Es por esto y otros temas que podemos tratar que nos sentimos complacidos por recibir hoy en Lo Bueno a Yatzel Román González, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para conocer a Yatzel, queremos que este escenario sea tuyo y muy contentos de tenerte acá. Claro, muchísimas gracias. Para mí es un altísimo honor compartir con la audiencia de Lo Bueno y efectivamente poder dialogar un poco sobre lo que es la importancia de la presencia de República Dominicana en espacios como este. Como bien hicieron referencia, la primera cumbre de las Américas fue en la ciudad de Miami en 1994. ¿Y qué sucedía en ese momento en el mundo en general? Recordaremos que en el inicio de lo que era la década de los años 90, precisamente había caído el bloque soviético. Pero no solamente la caída del bloque soviético, ya desde los años de los 80 se venía democratizando lo que era la mayor parte de la región occidental. Entre 1978 y 1990, todos los gobiernos de América Latina, salvo el cubano, comenzaron a ser electos por la vía democrática y la vía civil. En ese sentido, por ejemplo, recordaremos que en 1991 se convoca lo que fue la primera cumbre iberoamericana, que tuvo lugar específicamente en Guadalajara. Ya después, entonces, en 1992, la segunda cumbre iberoamericana, que entonces tiene lugar en Madrid, el quinto centenario, bastante controversial para algunos, pero fue en ese momento que el presidente de la República Dominicana decidió pronunciar una épica apología del hispanismo que generó un aplauso prolongado de los ahí presentes, algo que no es muy común en las cumbres, porque como hablan 15, 20 presidentes, entonces los aplausos suelen ser un poquito, vamos a decir, leves. 1994, el interés de Estados Unidos con el avance de lo que era el liberalismo económico, del libre comercio, estaban en ese momento concretando lo que era el tratado con México y Canadá, pues convocan a lo que es todo el hemisferio occidental, salvo Cuba, por ser dictadura, a entonces esta gran reunión, que tuvo lugar en lo que algunos consideran es la capital de América Latina en Estados Unidos. La razón por la que me río es que hay una anécdota bastante compartida en ese momento, y es que cuando llega el presidente de la República Dominicana, muchos vieron esas imágenes que ustedes han visto, cuando el presidente Clinton lo está ayudando a subir lo que son las escalinatas, que entendían que estaba en una situación de enfermedad que no era prudente él encontrarse ahí, pero entonces cuando comienzan los diálogos en la cumbre, comienza entonces a hablar el presidente dominicano, pronuncia uno de los discursos más potentes de los ahí presentes, y es por eso que en su autobiografía, el presidente Bill Clinton, la autobiografía que aborda sus años en la presidencia, él incluye la siguiente frase, y es que en la primera cumbre de las Américas hubo muchos invitados, entre ellos el presidente de la República Dominicana, que era, lo dice en inglés, y bueno, aquí lo digo también en español, blind but sharp as a nail, ciego pero filoso como una tachuela, ya que algunos consideraron que esa llegada de él, vamos a decir, pareciendo más frágil de la cuenta, que hubo que ayudarlo. Que lo que sirvió fue para bajar las tensiones, porque ¿qué estaba sucediendo en 1994? Recordarán algunos. Pues todavía estaba derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide, y que uno de los grandes errores de la política exterior estadounidense, el gobierno de Bill Clinton asumió como héroe a Jean-Bertrand Aristide, invadieron Haití para volver a instalarlo, pero después quedó prácticamente confirmado que el señor era un ampón del narcotráfico, y después sabemos todo lo que ha pasado cada vez que él ha participado. Algunos consideraron que República Dominicana, al no sumarse, vamos a decir de manera sincera, a lo que era el embargo económico contra Haití, pues entonces se estaba boicoteando los intereses de Estados Unidos. Usted recordará, doña Alexandra, claro, los encabezados del New York Times en ese momento en contra del presidente Balaguer. Sí. Entonces, algunos entendieron que esa estrategia fue bajar las tensiones para después decir lo que verdaderamente quería decir sobre Haití. Ahora, eso fue en 1994. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? Recordaremos que en la cumbre que tuvo lugar en Panamá en 2015, por primera vez, participó Cuba, en ese caso representada por Raúl Castro. ¿Y qué sucedía? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues entendiendo que las políticas en torno a La Habana no habían triunfado, pues intenta de alguna manera u otra negociar. Se invita a Cuba a lo que es esa cumbre, se da el gran apretón de manos, que a pesar de que fue la tercera vez que se habían dado la mano, fue la que tuvo más fotógrafos, y por eso es la fotografía que queda en ese momento. Pero de ahí en adelante lo que ha habido es un claro, vamos a decir, avance más autoritario y totalitario aún en Cuba, y entonces
no se le invita a lo que es esta cumbre, que a diferencia de las anteriores, que eran trianuales, esta fue en un cuatrenio, la anterior había sido 2018, esta 2022, por la pandemia. Claro. Y esta, a diferencia de Miami 1994, que vuelvo y repito, al ser la capital de América Latina económica, Estados Unidos la convoca en Los Ángeles. ¿Qué pasa en Los Ángeles? Son dos ciudades con bastante de migración, pero migración un tanto distinta. La población en Miami y la población en Los Ángeles. Mientras Miami es mayormente caribeña, Los Ángeles es mayormente mexicana y centroamericana. ¿Y qué sucede con Centroamérica? Que es una de las mayores preocupaciones que tiene Estados Unidos en el índole migratorio por la siguiente razón. Y es que, por ejemplo, Guatemala tiene un auge de menores no acompañados. Honduras tiene un auge de caravanas. De hecho, la semana pasada ustedes vieron las imágenes, miles de personas en caravanas. Creo que habían 12.000, algo así. El estimado más grande fue específicamente 12.000, el más moderado fue de 7.000. 7.000. Pero cuando el estimado más bajo es 7.000, ya vemos con lo que se está lidiando. Sí. Y el caso específico de El Salvador, desde luego, con las pandillas. Entonces, para Estados Unidos era vital esta reunión en Los Ángeles, porque, bien lo dijo el legendario presidente de la Cámara de Representantes americana, Tip O'Neill, toda política es local, incluyendo la exterior. Ahora, ellos desde luego estaban promoviendo una declaración de índole migratorio que República Dominicana, por razones también internas, pues no se adhirió a ella por distintas razones. En ese sentido, viceministro, a veces a los que estamos muy fuera de este conocimiento que tú tan amplio lo tienes y que qué buena historia nos has presentado, ¿qué se maneja antes de ir a la cumbre? O sea, da la sensación que le presentaron un acuerdo al presidente como de sorpresa, desconocido. ¿Cómo se manejó todo lo que se entregó o se firmó en la cumbre y lo que no se firmó? Claro. O sea, ¿cómo es el manejo de eso? El teje-maneje. Claro, específicamente sabemos que cuando se convocan a estas grandes reuniones, las declaraciones son una parte bastante importante. Y como bien dijo el presidente de la República Dominicana se adhirió a todas las demás declaraciones, pero pasa lo siguiente: no todos los países en la región, de hecho ningún país en la región comparte isla con un estado fallido. Entonces estos temas requieren un análisis que va mucho más allá de lo que les tocaría a otros. El presidente habló, por ejemplo, del Consejo Nacional de Migración para poder discutirlo. El presidente, por ejemplo, habló del Consejo Económico y Social para poder discutirlo. El Consejo de Migración incluye... Para discutir el acuerdo. Sí, efectivamente, porque si bien se trata de un acuerdo no vinculante, como esto es un tema, vamos a decir, central para la República Dominicana, mal haría un gobierno sencillamente firmarlo sin tener un diálogo previo. Queda abierto a que si esas comisiones estudian ese acuerdo, ¿pudiera haber un cambio de opinión y firmarlo o ya eso se cerró? Bueno, pudiera ser, pero vuelvo y repito. Ustedes recordarán que en el cuatrienio pasado se promovió lo que fue el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso no hubo lo que fue un diálogo nacional sobre la adhesión o no. El gobierno entonces firma inicialmente en lo que fue Nueva York, pero después iba a Marrakech, que era donde se iba a hacer la gran firma. Es en ese momento que se da la alerta de que varios países pues no habían llevado a cabo un proceso lo suficientemente abarcador de discusión, y por eso finalmente el gobierno, tras designar una comisión de estudio en ese momento con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que encabezaba Flavio Darío Espinal, pues toma la decisión de no adherirse al pacto, pero lo que iba avanzando era adherirse sin una discusión nacional. Sabemos que, por ejemplo, Chile no se sumó, Estados Unidos no se sumó, y en algunos países que, por ejemplo, pasa lo siguiente, y usted como buena conocedora de lo que es la realidad partidaria, sabemos que anteriormente había países que tenían un partido que ganaba elecciones y ese gobernaba. Hay países que todavía tienen eso, pero lo que hemos visto es un auge de las coaliciones. Algunas coaliciones son de dos partidos grandes, otras de uno grande y dos medianos, algunos con uno grande y algunos más pequeños, pero hay coaliciones. En Bélgica, por ejemplo, gobernaba una coalición entre un sector liberal y un sector nacionalista. Cuando el sector nacionalista ve que Bélgica va rumbo a firmar el pacto, entonces ¿qué hace? Ellos salen del gobierno en ese momento porque consideraban que era innegociable para su presencia en lo que es la coalición. Así que hablamos de que es un tema que ha generado muchas tensiones porque hay un hecho innegable. Desde la Segunda Guerra Mundial no había tantas personas desplazadas por razones migratorias en el mundo como los hay ahora. Tenemos la crisis en Siria,
Tenemos, por ejemplo, las crisis en otros países del Medio Oriente que no reciben tanta atención como Siria, pero desde luego son bastante cuantiosas. Los iraquíes están migrando por buena parte del mundo, los afganos están migrando, más que todo por Europa, pero están migrando por buena parte del mundo. En nuestro hemisferio tenemos a Venezuela. En el hemisferio también tenemos el Triángulo Norte Centroamericano, que van mayormente a Estados Unidos. Y en nuestro hemisferio, y esto es algo que República Dominicana siempre llama la atención, tenemos Haití. Claro que sí. ¿Y qué sucede? Hemos visto acciones más concretas en torno a la crisis de Siria por una razón. Siria llega a toda Europa. Entonces, como llega a toda Europa, pues se discute en toda Europa. Venezuela llega por toda América. Entonces, ¿qué sucede? Toda América discute lo que pasa con Venezuela. Pero con Haití, lamentablemente, durante mucho tiempo, lo que se ha visto es una especie de creencia de que es un problema de los dominicanos. Pero nosotros que siempre... No, y un problema de racismo. Claro, pero que es un problema para República Dominicana y que por ende, pues, los recursos deben ir a la hispaniola. No viendo, desde luego, por ejemplo, pasa lo siguiente. Miles de haitianos que llegaron a la frontera de México con Estados Unidos no llegaron desde aquí, llegaron desde Brasil y de Chile. Entonces estamos viendo que es una población nómada que requiere otros tipos de atenciones. Porque ¿qué sucede? Brasil, por el auge en torno a las Olimpiadas y a la Copa Mundial, tenía una gran economía de infraestructura que se cae cuando ya no tenemos esas grandes situaciones, pero también, por ejemplo, Chile, que ha visto algunos retrocesos. Entonces miles comienzan a migrar. Entonces ahí sí se le comienza a poner atención. Estados Unidos designa en ese momento un comisionado especial para Haití que renuncia al mes, al no ver ningún avance. Yo quiero retomar la pregunta de doña Alexandra y verlo desde este punto de vista. Hay una cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles. Tú muy bien explicabas, excelentemente explicado. Ahora yo quiero que usted me diga, antes de la cumbre hay un documento que todo el mundo conoce y todos los países conocen. Y en el momento de firmarlo, entonces es el que el gobierno dominicano dice, no, nosotros no vamos a firmar eso. O sea, ¿qué es lo que intrínsecamente tiene ese documento que el gobierno no quiso firmar? Quiero agregarle a lo que tú dices. Solo República Dominicana no firmó. Solamente República Dominicana de los ahí presentes, porque también tenemos que mencionar. Sí, que hay tres que no estaban. Sí, tenemos que mencionar lo siguiente. Esta cumbre tuvo pues una ausencia presidencial considerable por distintas razones. Sabemos que, por ejemplo, no se invitó a los representantes dictatoriales, llamámoslo por como son, efectivamente. Pero también, por ejemplo, hubo otros países que se solidarizaron con estos y hubo algunos países que entendían que era poco elegante decidir tú vienes, tú no vienes. De hecho, hubo algunos que sí fueron y emitieron ese tipo de discursos. Tal fue el caso, por ejemplo, de Argentina, tal fue el caso de Chile. Entonces, de hecho, los tres presidentes del Triángulo Norte Centroamericano, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala, no fueron. Entonces, República Dominicana de los presentes no firmó, pero repito... Brasil fue. Brasil fue. Y firmó. Brasil finalmente sí firmó, específicamente el presidente Bolsonaro estuvo ahí presente, pero pasa lo siguiente, República Dominicana nunca dijo que iba a firmar. República Dominicana, independientemente de que la noticia sale cuando culmina la cumbre, pero ya República Dominicana había dejado claro. Ok. ¿Y qué es lo que tiene el documento? Bueno, el documento es público, hay demás, pero el documento habla, por ejemplo, de reducir la patria, el documento habla de compartir lo que es la carga de refugiados y demás. Repito, la intención del documento, pudiéramos decir que es positiva porque habla de compartir la carga, pero para República Dominicana, algo como esto que trasciende a un gobierno, trasciende a una administración, requiere una discusión mayor que la que se ha tenido, porque, repito, así como hablaba del cambio a nivel de cómo funcionaban los partidos, también el cambio a nivel de cómo funcionan los gobiernos. La gente quiere ser más parte de ello, porque anteriormente tú votabas el día de las elecciones, que históricamente era el 16 de mayo, y entonces quien ganaba, o si era un 30 de junio, como la segunda vuelta del 96 y demás, tú entendías, ok, ahí tú tienes 4 años para gobernar. Pero ahora casi todos los temas requieren cierto nivel de convencimiento, porque la legitimidad ya no solamente se gana en las urnas, sino que se gana todos los días. Entonces, mal hubiese hecho el gobierno, la administración de República Dominicana, en asumir esta firma sin que el pueblo dominicano conociera de lo que se trata, porque, repito, a lo mejor buena parte de la audiencia coincide en ello. Ustedes también quisieran expresar su opinión.
efectivamente... En todo lo relativo al tema de migración. Que ya es un tema de seguridad nacional para nosotros. Eso te iba a comentar. Que es lo triste porque Haití está hoy peor que en 1994. Y ellos están en un plan, creo que tienen un calendario electoral que sería un desastre. Lamentablemente por la siguiente razón, y creo que todos quienes estamos aquí sentados somos demócratas, creo que todos quienes están en la audiencia son demócratas y sabemos que si bien la democracia es más que elecciones, no puede haber democracia donde no hay elecciones creíbles, pero pasa lo siguiente, Haití hoy día, y esto es con dolor que lo decimos, no tiene cómo celebrar elecciones creíbles. No hay instituciones. Porque si mañana fueran las votaciones en Haití, ¿quién pudiera llevarse hasta más de un tercio del Parlamento? Las pandillas. Y eso los convertiría en actores políticos legítimos, tan legítimos como pueden ser en un país donde vota tan poca gente, pero en actores políticos, y eso es parte de la disolución de un Estado. Esta conversación ha sido sumamente interesante y vamos a continuar después de la pausa comercial. La galera tuvo un retraso muy importante y el turismo también se vio mermado. Tuvimos una recepción importante, tanto de inversión como de turistas. Durante la pandemia sentimos el apoyo, no solamente a las galeras, sino a todo el país. Hemos tenido un avance impactante de desarrollo, de apoyo. Las galeras van a tener un antes y un después. Crean en su país, inviertan, luchen, tengan fe en que se puede. Tenemos de todo en nuestro país para crecer. Vamos a tener mejoras importantes de infraestructura. La gente se ha unido, ha querido invertir, está contenta, viene, quiere retomar lo que dejó y tiene hambre de volver. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí. Sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. En Servicam Pet Center Arroyo Hondo encontrarás medicina veterinaria de calidad, cirugías, vacunación, radiografías, transporte, hospitalización, peluquería y spa, servicios de emergencia y mucho más. Servicam Pet Center es el mejor amigo de tu perro. ¿Y de tu gato? La salud y el bienestar de tu mascota es lo más importante para nosotros. Servicam Pet Center Arroyo Hondo, Avenida La Vega Real, número 1, Plaza Botánica, teléfono 809-565-4422. 50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Puedes disfrutar de todo el contenido de Lo Bueno con Alexandra Izquierdo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Estamos de regreso en Lo Bueno. Gracias por la sintonía. Conversamos con el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX, Yatser Román González. Estamos conversando sobre la pasada Cumbre de las Américas y la participación de República Dominicana en este importante encuentro regional y otros temas relacionados con la misma cumbre. Pero antes de continuar, te queremos ofrecer una taza de Café Santo Domingo. Gracias. Que nos permite hacer un buen brindis y continuar con el resto del programa con más ánimo, que nos manda Industrias Vanilejas, Café Santo Domingo, de siempre la familia Perelló. Siempre recordando a don Rafaelito, que Dios lo tenga en la gloria. Amén, gran amigo, lo queríamos muchísimo y lo queremos. Uno sigue queriendo a las personas, claro, aunque vayan a otro
lugar. Claro. Sí, efectivamente, esta fue la cumbre, en gran medida, una participación brillante de República Dominicana, no solamente, vuelvo y repito, a nivel gubernamental, por primera vez en lo que es la cumbre de jóvenes de las Américas, una participación. No, y hubieron muchos otros escenarios que se trataron, inversiones, fondos de inversión. El foro del sector privado, que es una de las grandes atracciones. Sabemos que, por ejemplo, California es un estado que si fuera independiente sería la sexta economía más grande del mundo. Sabemos que esto va mucho más allá de lo que es, por ejemplo, el sector cinematográfico, que es lo que uno piensa cuando llega a Los Ángeles a la mente. Y el embajador que estaba en sus aguas. Sí, el cónsul. El cónsul. El cónsul Alfonso. La embajadora Sonia estaba allá con ustedes. Sí, efectivamente, pero está el foro del sector privado, está el foro de sociedad civil, está el foro de jóvenes, hay una gran cantidad de actividades paralelas que se llevan a cabo. Fue una buena participación de República Dominicana. Porque repito, en un momento tan convulso para buena parte de la región, sucede que somos uno de los países más estables. Y yo sí tengo que mencionar lo siguiente, la estabilidad no es algo que pasa de la noche a la mañana. República Dominicana tuvo una destructiva guerra civil en 1965 y el hecho de haber contado con un gobierno inmediatamente posterior a la guerra que pudo estabilizar el país, derrotando a las guerrillas de la extrema izquierda, al paramilitarismo de la extrema derecha y sentando las bases del desarrollo moderado, pero desarrollo constante de República Dominicana, es algo que mientras estuvimos, por ejemplo, recientemente con la visita del presidente Duque de Colombia y que él en sus discursos, en sus distintas participaciones, hizo referencia a ello. De hecho, en un intercambio que tuve, y aquí no hablando necesariamente como vicecanciller, sino como persona, el presidente Duque, cuando lo recibimos, lo primero que nos pregunta es ¿qué puedo leer sobre el presidente Balaguer de República Dominicana? Y bueno, ahí le hicimos un regalo de todas las obras del presidente Balaguer, porque ¿qué sucede? Colombia fue duramente golpeado por las guerrillas, por el extremismo de guerra civil, Centroamérica golpeado en gran medida por ello. Entonces, República Dominicana, el hecho de haber contado con semejante transición exitosa, pues permitió que hoy en día seamos un ejemplo de estabilidad, pero nunca podemos utilizar esto para vanagloriarnos, sino para saber, al contrario, que nadie está vacunado contra el extremismo. Tú eres viceministro de Relaciones Exteriores. Sí. ¿Cuál es el área específica consular que manejas y qué significa? Sí, yo manejo lo que es el área consular y migratoria. ¿Qué sucede? República Dominicana tiene una diáspora que de personas nacidas en nuestro territorio asciende a 1.4 millones. Ahora, con personas que han optado por la nacionalidad dominicana por ser precisamente de segunda generación, es 2.3 millones de personas. Eso se concentra mayormente en... Perdón. Usted está dando un dato interesantísimo. Sí. 1.4 millones de personas nacidas. Nacidas en la República Dominicana. Se encuentran fuera. Fuera del país. Sí. Y 2 puntos... y el resto, o sea, cuando se suman los que son de segunda generación y que han adquirido la ciudadanía dominicana, entonces son en total 2.3 millones de personas. Que están fuera. Que están fuera de República Dominicana. Mayormente en Estados Unidos, pero con crecientes diásporas en otros lugares. ¿Cuántos consulados tiene la República Dominicana? Actualmente 47, pero estamos en proceso de terminar de aperturar 4 más, porque sucede lo siguiente, y a lo mejor parte de la audiencia o ha vivido en Estados Unidos o nos sigue desde Estados Unidos, y saben que aunque Nueva York sigue siendo la principal metrópolis de concentración de los dominicanos, el costo de la renta ha desplazado a muchas personas a otros lugares. Por ejemplo, está el caso de Filadelfia, que ahora tiene una población dominicana de más de 50,000 personas. Está el caso, por ejemplo, de New Jersey, que tiene 300,000 personas. Está el caso de Orlando, en Florida, que tiene 120,000 personas. Y está el caso de Houston, en Texas, que tiene alrededor de 40,000 personas. Entonces, estamos aperturando 4 consulados en esos 4 centros. Ok, y cuéntame, está muy bien cuéntame en esos datos. Con esto de los consulados, que en este momento existe un proyecto para la externalización de algunos servicios. O sea, Claro. tenemos unos planes pilotos. Infórmanos un poco de esto. Claro, pasa lo siguiente, yo siempre recurro a lo anecdótico porque la gente entiende mejor cuando es una experiencia o que han vivido ellos mismos o que han escuchado a otros. Si mañana hay que solicitar visado para, por ejemplo, el espacio Schengen europeo, vía España, vía Italia, vía Bélgica, vía Países Bajos, ya uno no va a los consulados en estos de estos países específicamente, sino que por el contrario va a una empresa que recibe la solicitud, capta los datos biométricos y los remite al consulado donde se toma la decisión. Te voy a interrumpir. Qué bueno que dices, vas a una empresa, porque mucha gente cree que ese lugar donde tú vas a hacer ese tipo de papeleo no
es una parte del consulado y no lo es. Es una empresa que la maneja un sector privado. Claro, efectivamente. Y también, por ejemplo, ustedes saben que para la renovación de visado americano, igual, ya después de que usted ha tenido visado por primera ocasión, ya uno no va a la sección consular de la embajada que se encuentra en la República de Colombia, sino que va también a un centro comercial donde igual una empresa privada es que capta la solicitud. Esos no que son, está en 360. Claro, sí. Claro, esos no son empleados de la embajada. Entonces uno se hará la pregunta, ¿pero por qué tantos países han hecho esto y por qué República Dominicana también lo hace? Es más que todo servicio al usuario. Ustedes recordarán, por ejemplo, si cruzaban la Avenida Independencia hace unos años, la cantidad de gente que estaba pues en la sección consular de España desbordaba lo que eran esas calles. El hecho de ya no tener que recibir a las personas, sino las solicitudes, pues facilita el hecho de que el funcionario consular se dedique específicamente a sus tareas. Recorta los tiempos de espera, el hecho de que sean empresas especializadas en el servicio al usuario también mantiene una mejor comunicación y demás. Eso no quiere decir de ninguna manera que ninguno de estos países ha claudicado lo que es su derecho de decidir. Incluso, en algunos casos específicos, sí reciben a las personas en lo que son sus sedes, pero generalmente es para esto. Recientemente hubo una información, reportajes, que fueron divulgados por el periódico Listín Diario específicamente, donde daba a entender que había una mafia, literalmente, con el asunto de las visas y hasta de los pasaportes en otros casos. Habla de Haití y habla de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho precisamente de los documentos nuestros? De los documentos dominicanos, claro que sí. Y de las ventas de visas en esos países. ¿Cuál es la situación actual? Que yo entiendo que esa información vino específicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Algo tenían de base estas informaciones. Bueno, hay información que es de libre acceso. Hay información que de hecho usted la puede buscar directamente en la página. Entonces, por ejemplo, en el caso del Listín Diario, que abordaba el periodo 2015-2020, hablaba principalmente de las recaudaciones consulares en Haití, porque pasa lo siguiente, hay distintos tipos de consulados. Hay consulados que son más que todo de servicio a los usuarios, que son nacionales o ciudadanos dominicanos. Ese es el caso de Nueva York. Uno va al consulado y va a encontrar a la comunidad pues renovando cédulas, renovando pasaportes, transcribiendo actas de nacimiento y demás. Hay consulados que son, por ejemplo, de promoción comercial, porque uno va a Shanghái, en China, y lo que va a ver es una promoción comercial en un centro comercial tan grande como el de Shanghái, y hay otros que son de índole migratorio, porque es en los consulados que se captan las solicitudes para, por ejemplo, tradicionalmente es turismo, pero República Dominicana no le pide visa de turismo a la mayoría de países. Entonces ahí se solicitan lo que son las visas de trabajo o visas también, por ejemplo, de residencia. En el caso de Haití, sí, aquí se solicita turismo porque es un país inestable, entonces hay una recaudación bastante amplia ahí. ¿Cuál era la, vamos a decir, queja del Listín Diario? Específicamente es que esas recaudaciones no estaban muy claras porque no es un sistema lo más moderno posible. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es que con este plan piloto pues se está buscando la automatización, la externalización y la eficienciación para también tener ya más claro ahí cuál es la recaudación que se logra y poder seguir avanzando. Sin embargo, no lo estamos haciendo de inmediato en todos los consulados. Claro que no. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos pilotos? 6, en 3 embajadas y 3 consulados. Embajadas son las siguientes. Beijing, en China, específicamente, también, por ejemplo, en Chile y en Argentina. ¿Por qué Chile y Argentina? Uno se preguntará. Anteriormente esas eran embajadas que más que todo pues servían para lo diplomático, porque ahí no había una gran población dominicana. Ahora tenemos alrededor de 30.000 dominicanos en Argentina, tenemos alrededor de 50.000 dominicanos en Chile, entonces allá no hay consulados, sino secciones consulares en las embajadas. Entonces, este plan piloto permitirá pues dar un mejor servicio, es la meta, a esas solicitudes. ¿Y es más transparente? Es más transparente. ¿Es más caro? No necesariamente, porque pasa lo siguiente, es la referencia que usted hacía del tema de venta de visas. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que durante mucho tiempo pues había grandes carteles afuera de la embajada americana aquí que decía cuidado con los buscones, cuidado con los estafadores y demás. Eso es algo que afecta a todos los espacios donde se toman decisiones de visado, y entonces sucedía, y tenemos que decirlo, sigue sucediendo, que se acerca una persona a un consulado dominicano en Haití y se le acerca entonces a alguien más y le dice, mira, dame $500 que yo te garantizo
que eso va a pasar. Eso muchas veces es jugando a la ruleta rusa, porque si le dan los $500 y le sale la visa, bueno, ya, yo te cumplí. Sí. Pero si no se le cumple, bueno, ellos tienen más gente que les da dinero, le devuelven, o más allá. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que realmente logran injerencia en los espacios, y eso es inaceptable. ¿Y qué sucede? Al desconcentrar de los consulados y tener, por ejemplo, si ustedes ven los criterios que establecimos para las empresas que pueden participar en esto, son criterios que llaman a algunas de las empresas de mayor experiencia en lo que son servicios gubernamentales, que son empresas que cotizan en bolsa, algunos de ellos, o que quieren cotizar en bolsa y saben que para hacerlo tienen que ser lo más transparente posible. Pues esto tiene como meta derrotar la injerencia de terceros que llevan a sobrecostos, pero por estafas. Es una situación que ponía el ejemplo de Estados Unidos, y a veces la gente me dice, pero ¿por qué hablas de otros países si estamos principalmente es en República Dominicana? Y es para saber que lo que nos afecta a nosotros, en otros momentos le ha afectado a otros países. Y uno puede aprender de experiencias negativas, puede aprender de experiencias positivas. ¿Y por qué lo hacemos plan piloto? Porque si no funciona, pues lo echamos hacia atrás. Tú mencionaste los 3 consulados. Las 3 embajadas. Y los 3 consulados son específicamente Boston para la comunidad en Estados Unidos, Barcelona para la comunidad en Europa y Caracas para lo que son solicitudes de visado. ¿Eso es un acuerdo público-privado? En esencia lo es. Sin embargo, no es precisamente una APP en el sentido estricto de la ley. Y es con los empresarios de allá. No exactamente. Porque, por ejemplo, España tiene dominicanos. Bueno, le cuento, estas son empresas globales, en gran medida, que subcontratan. Esto quizá, para que entiendan un poco, estas empresas, generalmente es como si fuera una franquicia, por ponerlo. Aquí cuando usted ve, por ejemplo, y no quisiera darle pues payola innecesaria a uno que otro, pero uno ve una cadena americana de comida rápida. Eso no quiere decir que la corporación global está ahí en ese local. Es una franquicia. Sino que, por ejemplo, un empresario dominicano pues logró que esta empresa global, que tiene, vamos a decir, un prestigio, que tiene un know-how y demás, pues le dé su nombre y que observe lo que son los criterios, y generalmente eso lleva a un nivel de observación que cuando no cumplen los estándares, pues cambian. Te la quitan. Cambian y demás. Entonces, así es. Entonces, no es con empresarios de los países donde está el consulado. Puede ser de dominicano. Puede ser sí o no, por eso vuelvo y repito, porque son, por ejemplo, una empresa o 2 empresas pueden ganar lo que son estos contratos, porque no será un contrato único, porque la ley de compras y contrataciones no incluye las misiones en el exterior. Sin embargo, en aras de ser lo más transparente posible, sí lo estamos haciendo vía licitación, pero formalmente la ley no establece que esto debería ser licitación, pero pasa lo siguiente, mejor ser transparente. Mejor, eso no importa que no tenga ley, pero eso hace que sea más transparente y que se vea las bondades que tiene, que no es otra cosa que en beneficio de los usuarios. Y que los servicios normales de los consulados, pues, se mantienen en los consulados. Pero como bien usted hizo referencia, son algunos específicos. Son solicitudes de visado y solicitudes de renovación de pasaporte. Por ponerles un caso, que pueden también investigar a nivel de audiencia. Reino Unido no imprimen pasaportes fuera de lo que es su territorio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos igual externalizan, les captan lo que son esas solicitudes fuera de su territorio y pues lo remiten a Reino Unido, donde se toma la decisión y ahí ellos entonces ya hemos tenido situaciones con ese caso de Reino Unido en la familia. Sí, es complicado. No quiero, ya estamos prácticamente sin tiempo y no quiero dejar de comentarte. Nosotros en el editorial del programa mencionamos un informe de la FAO que tiene que ver con amenazas de una hambruna que puede haber a nivel mundial. La verdad que hace que uno se sienta temeroso y que ojalá se tomen las medidas adecuadas a tiempo para que esto no llegue a esos niveles. Y se habla de nivel mundial. Nosotros nos toca, ¿cómo que tú dices? La política en tu local. Sí, toda política es local. Lo dijo el senador. Tipo Unión. Exacto. Sí. Pero nos toca, pienso, ¿qué puede pasar con la migración haitiana? Que puede llegar ese problema de la hambruna más rápido a Haití que a República Dominicana. Entonces, es algo que se debe considerar en el MIREX
a tiempo, porque pudiéramos tener una situación grave. Es algo que debe considerar el mundo entero, ni siquiera una sola institución, ni siquiera un solo gobierno, ni siquiera un solo país. Lo cierto es que por más que estamos sonriendo aquí, no nos encontramos en los momentos más auspiciosos de la historia global. Al contrario, nos encontramos en algunos de los más difíciles, porque sucedía lo siguiente. En los años 60, como hacía de referencia, la República Dominicana estaba destruido, pero por la guerra, se podía reconstruir. 70 y 80, ¿qué sucede? Finales de los 70, 77 en adelante, caen los precios del azúcar, que representaba el 35% de nuestro ingreso, pero logramos sustituir lo que es el azúcar, que sigue habiendo una gran industria, pero ya no es, vamos a decir, la espina dorsal de nuestra economía, y logramos convertirnos después de muy difícil década de los 80. Después, en finales de los 80, la crisis de deuda, porque sabemos que, por ejemplo, si la deuda de la República Dominicana en 1978 era 21% del Producto Interno Bruto, ya en el 86 era 87% del Producto Interno Bruto, pero logramos disminuirla entre el 86 y 92 de 87% a 16% en ese momento. Sucede, por ejemplo, que en los años 2000 fue una crisis bancaria, después inflacionaria. Sucede que a finales de la década del 2000 fue la crisis financiera global por quiebras y demás, pero ahora tenemos una crisis que es mucho más difícil que buena parte de estas, que no quiero minimizarlas, todas fueron difíciles, pero pasa lo siguiente. La paralización de la economía en 2020 significó secuelas que estamos todavía viviendo. Más allá de ello, entonces tenemos... Eso se incluye para el tema del informe de la FAO. Sí, efectivamente, paralización de la economía, vamos a decir, aumento del costo en la energía, aumento del costo en los fertilizantes, que son clave para lo que son los alimentos. Y ahora también, por ejemplo, República Dominicana no vive escasez, a diferencia de otros países, pero una guerra en el granero de esa parte del mundo de Europa. Efectivamente, pues afecta lo que son las surticiones. Y sucede lo siguiente. Hay una broma que dice que los economistas se pasan la mitad del año diciendo lo que va a pasar y la segunda mitad del año explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Sí, así. Uno no quiere hacer hoy en día, pues vamos a decir, pronósticos catastróficos, pero siempre es importante tener en cuenta lo peor que puede pasar para que te agarre preparado. Y uno siempre... El dominicano dice una frase. Sí. Guarda pan para mayo. Efectivamente. Y con el tema migratorio me preocupa mucho, el tema de la hambruna. Sí, el tema migratorio en todos los sentidos, porque, vuelvo y repito, ningún país tiene un estado fallido en la misma isla. Correcto. Pero segundo, la inflación nos está golpeando. Bueno, la situación nuestra es muy particular. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Yatzel, y algo que no lo vimos como debió ser, que fueron el discurso del presidente, hay que decir que fue muy bueno. Y él trató 3 puntos de mucha importancia, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa, porque lo que él plantea ahí es algo que no va a dejar de ser vigente, porque fue muy importante. Así que ha sido un honor compartir toda esta interesante información con Yatzel Román González, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por tu participación y esperamos que sea la primera de muchas. Este programa es tuyo. Cuando quieras puedes venir. Que tenga feliz resto del día. Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. Grandes cosas suceden cuando decidimos trabajar juntos. Sabemos que un corazón late más duro, más fuerte. Si son 2, 5 o muchos. Por eso los cuidamos con una sonrisa. Dándote lo mejor de cada uno de nosotros. Con el mejor servicio siempre. Porque juntos podemos superarlo todo.
Estamos por ti y para ti, por los tuyos, para que tengas la tranquilidad de que siempre estaremos a tu lado. Mapfre Salud ARS. Unidos somos más. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú, primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Y la sección muy esperada de Lo Seguro con Laura Peña Izquierdo. A continuación. Peña Izquierdo, Corredores de Seguro, presenta. Muy buenos días, amigos. Recientemente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 54501. Con esta resolución, el Consejo aclara cuáles son los requisitos para acceder a las cuentas de capitalización individual por ingreso tardío. El artículo 43 de la Ley 8701 define que las personas que entraron con 45 años o más al momento de iniciar el régimen de pensiones tenían derecho a retirar el saldo de su cuenta de capitalización individual, tanto de los aportes del empleador, del empleado, más los intereses acumulados en la cuenta. ¿Qué significa ingreso tardío? Que estas personas, se determinó, no iban a poder cumplir con las 360 cotizaciones que manda el sistema para poder pensionarse. Y de hecho lo que se hizo fue un corte con la edad de 45 años. Con esta resolución 54501 del Consejo de la Seguridad Social se define quiénes son esas personas con 45 años y se usa lo que es la edad actuarial, la edad al próximo cumpleaños. ¿Qué significa esto? Que las personas que al momento de iniciar el régimen de pensiones en junio del 2003, que tenían 44 años, son personas que hoy en día, si tienen más de 60 años y están cesantes, con esta resolución también se aclara que aquellas personas que tengan una enfermedad terminal y que el médico haya indicado un pronóstico reservado de su diagnóstico, puedan también acceder a estos fondos, tanto de los aportes del empleador, del empleado y los intereses acumulados en la cuenta. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión. Peña Izquierdo, Corredores de Seguro, presentó. Hoy, este domingo, ya culmina nuestro programa en el día de hoy. Pero eso no quiere decir que usted no nos pueda ver otra vez. Si usted se perdió algo, nos puede buscar a través de Instagram, a través de Twitter y YouTube. Recuerda siempre darle a la campanita. Eso es lo que dice doña Alessandra, que siempre está preparada con su campanita. Sí, denle la campanita. Bueno, Elías,
a 2 días para que el verano haga su entrada en el hemisferio. O sea que no ha entrado todavía. Bueno, de manera oficial no ha entrado. Sin embargo, el calor abrasador envuelve a nuestra isla desde hace semanas, incluyendo el polvo de Sahara, o sea que la situación ha sido bastante fuerte. Recuerden mantenerse hidratados y atentos a nuestra próxima emisión de Lo Bueno con una servidora, Alexandra Izquierdo. Hasta la próxima. Grupo Universal, Banco Central, Indumán presentaron